Muy buenos días, el tema de hoy es acompañamiento. Vamos al libro de Filipenses capítulo 1, 27 al 28. Solamente que os comportéis como dignos del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Acompañamiento. Encontramos que hay personas que buscan acompañamiento para una visita, para ir donde un familiar o un amigo, y viven rodeados de personas porque no les gusta estar solos. Otros porque buscan un acompañamiento inclusive para la perdición, para el vicio, el alcohol, la rumba, el trago, la juerga. Cosas que no edifican y buscan un acompañamiento. Acompáñenme, vamos a esta fiesta, acompáñenme a un bar, una discoteca, acompáñenme a tal bar a tomarnos una cerveza. Como dicen algunos, acompáñenme a tomarnos unas frías, camine, eso deja cara aburrimiento y acompáñenme. Vamos, y sin importar si la persona es casado o no es casado, o está de pronto ocupado o no está ocupado, pero como que le insisten y le persisten para poderlo llevar al lugar para tener ese acompañamiento. Primero que encontramos en la palabra que usted y yo debemos tener un acompañamiento, pero una persona en los caminos del Señor. Un acompañamiento de una persona que nos instruya, nos oriente, pero también que nos acompañe en ese proceso de formación en los caminos del Señor. Y aquí encontramos como Pablo habla de ese acompañamiento. Dice: solamente que os comportéis como dignos del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimos por la fe del Evangelio. Y aquí encontramos yo que lo que pide Pablo y lo que nos habla la palabra es combatiendo en la fe, en el ministerio, en el liderazgo, en el propósito, en el llamado, y es precisamente poder apoyarnos en esas personas de pronto en un momento de desánimo, en un momento de aflicción, de angustia, o en un momento de incertidumbre, que el enemigo de pronto ataca, o que de pronto la persona no está firme o está todavía como endeble en las cosas de los caminos del Señor, y encontramos ese acompañamiento, y ahí es donde debemos apoyarnos de una persona realmente con determinación, con firmeza, con convicción, y no apoyarnos en otras personas que no edifican. De pronto una persona que se apartó de los caminos del Señor, o de pronto algunos se acompañan y quiere como que lo acompañen en esta pena, en este dolor, me siento así, sí, yo estoy en los caminos del Señor, pero necesito que usted me acompañe, o necesito a alguien que me guíe, me oriente, y como que buscan es una persona del mundo, de pronto un familiar, un amigo, de pronto la esposa que no está en los caminos del Señor, o el esposo que no está en los caminos del Señor, o alguien que se apartó, y como que busca ese acompañamiento, pero no es de bendición, porque lo lleva a tomar otro rumbo, lo lleva a desviarse. Y aquí le está diciendo la palabra que dice: oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, en un mismo sentir, en una misma dirección, en un mismo enfoque. Y es ahí donde precisamente el Señor nos llama, en ese acompañamiento. Hay personas que necesitan ese acompañamiento, vuelvo y le digo, porque en algún momento se sienten frágiles, se sienten débiles, no están fortalecidos, como que se sienten ansiosos, inseguros, inestables, inconstantes, y como que yo necesito esa persona, y como que en el momento dado se sienten vacíos y buscan una persona, pero no una persona correcta para poder entrar en ese acompañamiento, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas por vosotros de salvación, y esto de Dios. Y precisamente para perdición es cuando buscan esa persona que no está en los caminos del Señor, y de pronto una persona que está en los caminos de Dios, pero tenía un amigo en el mundo, un amigo de rumba, de trago, y como que voy a llamarlo a ver cómo está, y como que lo llama, pero no debió haberlo llamado. ¿Qué hubo? ¿Usted qué? ¿Se perdió? No, veámonos y hablamos y charlamos, y resulta que se encuentra con ese amigo y vuelve a las andanzas que iba, de pronto al trago, a la pernicia, al alcohol, a la drogadicción, y como que encontró como que una salida, supuestamente que será ese compañerismo o ese acompañamiento que de pronto estaba buscando, pero no era el que debería encontrarlo. Pero ya en los caminos del Señor necesitamos ese acompañamiento, ya que el acompañamiento es una protección mutua, y es ahí donde el Señor quiere llevarnos, es ese acompañamiento, que seamos en un mismo sentir. Un creyente, que hayamos sido cristianos en este tiempo, necesitamos esa persona que nos dé esa fortaleza, esa seguridad, esa confianza
Vamos a orar, vamos a leer la palabra. Si quieren, metámonos en ayuno y le pedimos dirección al Señor, cómo podemos avanzar y evolucionar para que Dios le dé la conquista y la victoria en este proceso que está en este trance, que está viviendo, está pasando, para que no se quede estancado ahí, como que se siente que se está ahogando, como que el agua ya le llegó, algunos dicen hasta el cuello y como que está subiendo y como que usted se siente ya que no hay escapatoria. Y ahí donde necesita ese acompañamiento, pero ese acompañamiento en las cosas del Señor. Pero mire lo que nos habla la palabra ya en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, 9 al 12. Dice: mejor son dos que uno, porque tienen buena recompensa por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero hay del que cae y no tiene otro que lo levante. Asimismo, si dos se acuestan juntos, se calentarían más. ¿Cómo se calentarían uno solo? Y si alguno prevalece contra uno, dos le resistirían, y un cordel de 3 hilos no se rompe pronto. Esta es una palabra que yo encontraba y que muchos la toman para el matrimonio. Cordón de 3 dobleces, que es lo que se habla en 4 del matrimonio, que si uno cae, el otro levanta, el otro apoya, el otro ayuda. Aquí habla en compañerismo, el matrimonio, el esposo, claro, también lo habla, pero también lo encontraba yo como un acompañamiento, digamos, en un amigo, una amiga, una persona que está caída, que está de pronto débil. Pero ¿cómo podemos hacer ese acompañamiento? Cuando habla de cordón de 3 dobleces, podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé entendimiento, nos dé conocimiento, nos dé claridad, nos dé conocimiento a la luz de las Escrituras, para poder sacar en victoria esta circunstancia. Y donde yo encuentro a esa persona y le puedo pedir que me ayude en ese acompañamiento para poder salir adelante en esta situación, en esta circunstancia, en esta adversidad que pronto estoy pasando en ese momento. Y ahí donde esta persona se pone la brecha a orar, a clamar y pedirle al Señor. Y es así, tal cual como lo habla acá, como el matrimonio, ya que no importa cuán fuertes usted y yo pensamos que somos, o que estamos muy fuertes en nuestra fe, ya que ninguno de nosotros es perfecto, pero todos caemos de pronto, y de pronto entramos en algún momento en desánimo. Algunos no aguantan, no avanzan y desfallecen y se apartan. Pero cuando lo hacemos unánimes, unidos con esa persona de acompañamiento, un líder, un pastor, una persona metida en las cosas del Señor, una persona en la cual yo, porque veo que esa persona me puede guiar y orientar para ayudarme en este momento, o una persona que la cual necesito que se meta conmigo en la oración para que le pidamos al Señor una respuesta. Y ahí donde entramos fácilmente a entrar, a avanzar, a evolucionar. Pero cuando lo hacemos pensando, buscando otra persona, entramos a desanimarnos, porque nuestros pecados o fracasos se podrían resultar difícil de continuar en una vida cristiana, y como que la persona entra y cae en ese proceso en el cual como que el enemigo lo atacó, como que vinieron el desánimo, vinieron los deseos, vinieron las pasiones, vinieron las frustraciones. Y es donde el Señor quiere llevarnos a usted de mí, que podamos buscar la presencia del Señor, ya que cuando miramos las ovejas, inclusive cuando miramos las ovejas del Señor, las ovejas, es muy raro ver una oveja sola. Las ovejas están todas por cuadrillas, ellas andan todas unánimes, pegadas. Cuando una oveja se aparta, es fácil presa de que se la coma el lobo, de que venga una fiera salvaje y se coma la oveja. Por eso es que el enemigo casi siempre busca apartar a la persona, que no tenga acompañamiento, que no tenga quien lo guíe, lo oriente, ni la dirección, y la persona se puede desviar en un momento dado. Por eso cuando miramos lo de las ovejas inclusive están ellas mismas cuidándose entre todas como que se apeñuzcan y se afilan entre todas en un grupo, y como que se resguardan entre ellas mismas. Inclusive pues el pastor está inclusive pendiente, es el que las pastorea. Y es donde debemos encontrar cómo el Señor quiere hablarnos a usted y a mí. Pero encontraba una situación en la cual Pablo vivió momentos difíciles. Eso lo encontramos en el libro de Hechos, en el cual nos habla el Señor. Hechos 16, 25 al 26. Dice: hacia la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos de alabanza a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Una circunstancia en la cual encontramos que Pablo era fuerte en el Señor, en su fe, pero podría ser fácil pensar que no necesitaba ningún compañero, ningún acompañamiento. Pero aquí encontramos cómo Pablo muestra algo diferente, lo cual se encontraba con Silas, pero habían sido maltratados, habían sido flagelados, pero estaban en la cárcel. Pero ellos no se estaban quejando delante del Señor por la circunstancia que estaban viviendo, por lo que habían vivido, sino por el contrario, cantaban y alababan al Señor. Pero como de repente
vino un ángel ahí. Automáticamente hubo un estruendo en la cárcel. Pero ese acompañamiento, cuando yo le hablo a usted de ese acompañamiento, es que no estaba con Silas quejándose. Pablo no estaba con Silas quejándose, pero le servimos al Señor y nos flagelaron, nos golpearon y por eso nos meten en la cárcel. No, encontró ese compañero, este acompañamiento, inclusive entró en ese proceso para entrar a orar, a clamar, a adorar al Señor. Pablo podría haberse sentido sin esperanzas si Silas, su compañero, no hubiera estado con él. De pronto hubiera entrado en desánimo, hubiera sido lo contrario también. De pronto Silas no estaba con Pablo, pero juntos oraron y cantaron himnos de alabanza al Señor. Pero a pesar de esa situación, que de pronto en un momento era desesperada, los prisioneros y el carcelero lo escucharon cantar y alabar al Señor. Yo creo que pronto ellos pensarían: estar locos, mire cómo los trajeron vueltos a una nada, ensangrentados y alabando, adorando al Señor. Es ese acompañamiento que yo le oro y le pido al Señor, que usted y yo lo tengamos en un momento de angustia, de ansiedad, como le digo, una incertidumbre, un momento de cual pasando por una tribulación, pero encontramos ese acompañamiento, esa persona, cual el Señor nos lleva a entrar en alabanza. Guiados por el Espíritu Santo, entraron Pablo y Silas y lo pudieron hacer y encontrar la respuesta en el Señor. Hoy le pido al Señor que usted y yo encontremos ese acompañamiento, primeramente con el Espíritu Santo y segundo con la persona que Dios nos coloque al lado, direccionado por el Espíritu de Dios en Cristo Jesús.